días, buenas noches, buenas tardes. Una vez más en 2025 estamos aquí en nuestro programa de podcast, repaso y vistazo, que no me he olvidado el nombre. Y una vez estamos aquí Estoy con en el nuestro aeropuerto pastor de Carlos, Dallas que se ahorita esperando encuentra en poder la regresar ciudad a de... casa con todos esos vientos que están pasando. Así que oren por mí. Bueno, cuando ya vienen esto, ya voy a estar en la casa si Dios lo permite. Amén, así sea. Sí, aquí los vientos están muy fuertes, Sí, sí, hay que mantener esa andan gente que viniendo está en los árboles por fuegos todos bajo lados oración. y todo Hay eso. muchos que están siendo afectados ahorita, sí. Oh, ya. Eso sí, ya. Bueno, pastor, para entrar aquí al tema, como usted estaba diciendo que está hablando de Efesios, de la armadura de Dios y repasó los previos armamentos, y ahora nos encontramos en Efesios 6, y que es el yelmo de la salvación. Yo siempre tenía dificultad con esa palabra yelmo porque la única vez que lo he oído es ahí en la Biblia. Por eso cuando lo mencioné No dije el entendía muy casco bien lo también, que es, porque yo pero también, básicamente es un no es casco. palabra que usamos cada día, pero es algo muy importante para el soldado romano. No iría a la batalla sin su casco. Ujú, sí, y lo podemos mirar que even hasta hoy en día, que los motociclistas o gente que hace deportes extremos ocupan Sí, una cierta de protección en la cabeza correcto. porque es un Ujú. órgano extremadamente vital, el cerebro. Ya. Y obviamente, pues es una mentalidad y el daño al cerebro puede ser muy grande, hablando en lo físico, por falta de Ujú. oxígeno o cualquier golpe extremo, ¿verdad? Pero hablando en lo espiritual, como mucha gente dice que el casco de la Ujú. salvación o sea, ya ves como dije, el casco de la salvación, no, sí, es el casco de la salvación, pero no es Correcto. básicamente Sí, eso no, no, ser no. salvo y ya tienes el Pablo casco no está puesto. diciendo tienes que aceptar a Que, Cristo como Salvador, porque tú ya estás peleando, ya estás en la batalla, y si estás en la batalla ya eres soldado de Dios, ya eres salvo. ujú, o sea, uno empezó el camino Correcto. espiritual y en Sí. ese camino ocupa la armadura para sobrevivir y pelear. Ujú. Entonces, como le estaba preguntando, este tema también tiene un poco de teología, porque sí es la teología de la salvación, y hay los tres pasos que podemos hablar un poquito de eso, como Sí, la sí, justificación. Explíquenos un y poquito más es eso de la el casco de la justificación. salvación Que, es la protección a tu confianza de tu salvación. Y para eso tenemos que entender las tres dimensiones de la salvación, que es la ujú, justificación, el pasado, la santificación, el presente, y la glorificación, el futuro. Y ujú, les voy a dar una manera bien fácil de poder entender los tres. Y es la palabra P, porque la justificación del pasado, cuando ese momento, en ese instante, estás libre de la penalidad del pecado. La penalidad, ya no estás, dice, ya no hay condenación para los que están en Cristo. Esto fue en el pasado, libre de la penalidad del pasado. Mientras estamos viviendo después de tu salvación, es la santificación. Y eso es libre del poder del pecado, porque ahora tienes el poder del Espíritu Santo que vive en ti, y ese poder es más ujú, fuerte que el poder del pecado, que del mundo. Y después el futuro es la glorificación, y es libre de la presencia del pecado. ¿Por qué? Porque eso es cuando ya estás con Dios en el cielo para la eternidad, y ya no existe el pecado ahí. Estás libre de presencia, por eso dice la palabra que no hay llanto, no hay dolor, no hay sufrimiento, porque ya no hay pecado. Entonces, estos son los tres aspectos de la salvación. De tu pasado, libre de la penalidad del pecado; del presente, libre del poder del pecado; y del futuro, libre de la presencia del pecado. Y Satanás te va a hacer dudar en cada uno de esos pasos. Y eso es lo que es el casco te protege, que tú tengas confianza de tu salvación, de los dimensión pasada, presente y futuro. ya. Y como, o sea, como ahorita estaba diciéndole que la salvación no es algo que Sí, podemos perder porque no es algo que trabajamos por, es un regalo de Dios.
Nuestras acciones no tienen que ver con la salvación, sino es la acción de Cristo. Por eso pienso que la justificación Ujú. es un acto, como diría así, de un solo, que fue hecho por Jesucristo. O sea, Sí, como que sí, en un sí. Una solo vez nos que eres justificó. justificado, ya eres No es una limpiado, etapa dice de la palabra, ya justificación. estás limpio, todos tus pecados están echados al fondo del mar. Y vimos el versículo que dice, mis ovejas nadie me lo puede arrebatar de mis manos. Ahora, y eso significa que no podemos, una vez que ya eres hijo de Dios, no lo puedes perder. Y eso es lo que te protege el casco de salvación, porque Satanás te va a tratar de hacer dudar de eso. Pero si pudiéramos perder la salvación, ¿qué significa eso? Significa que la muerte de Cristo en la cruz no fue suficiente. Solo es suficiente para salvarte mientras no pecas o hasta que lo recibiste. Y si pecas y lo pierdes, entonces ya descartas la salvación de la obra de Cristo. Pero dice la palabra, Él murió una vez y por todas. Ya está hecho, ya está terminado. Sí. Y a veces sale el tema de que, ay, mira, aceptó a Cristo ahora, pero los siguientes vivió, en vez de vivir como cristiano, vivió como cristino a medias, y a veces dicen, no, a lo mejor no es salvo. Pero yo creo que es donde entra la santificación, Correcto. ¿no? El proceso de cada día del Espíritu Santo en nuestras La vidas. justificación comienza, vuelves a nacer, año cero. Y igual como un niño vuelve a nacer, primero tiene que aprender a gatear, a caminar poquito, a correr, después ya puede caminar recto y ya puede vivir. Y lo mismo falta con los cristianos. Cuando tenemos el año cero, comenzamos la santificación y muchas veces nos caemos cuando tratamos de caminar, pero nos levantamos y seguimos caminando. Pero el objetivo, la santificación es, nacimos con la justificación. La santificación es crecer a ser como Cristo aquí. Y todos los días estamos viviendo para ahí. A veces nos caemos y nos levantamos, pero por lo general, la trayectoria de tu vida es viviendo como Cristo. Si una persona dice que es creyente y ya no está viviendo cada día como para ir por Cristo y vive cada día pecando más y más y más, entonces en realidad no volvió a nacer, porque la persona que nace trata de ser más y más como Cristo, cae y se levanta y sigue adelante. Y yo creo que también tiene que ver mucho porque la escritura dice que el Uh -huh. Espíritu, ¿cómo se regadulla? O sea, como que nos está constantemente llevándonos hacia Cristo. O si nos apartamos de Él y tenemos el Espíritu Santo, Él constantemente nos va a jalar para con Cristo. Un Correcto. verdadero cristiano no puede vivir feliz pecando, porque el rudimento del Espíritu Santo Correcto. lo Y esa hace esta es la que no se sienta a ilustración de gusto del carro que y quiere está subiendo regresar. una cuesta Y eso de creo que es la lodo. marca. El cristiano sigue adelante, tal vez se resbala un poquito, pero sigue. El que no es realmente creyente se da la vuelta y se regresa. Eso no es un creyente. La santificación es yendo para adelante siempre. Ujú, sí. Empujando poco a poco. Pues ya eso. Y obviamente, como decía que la glorificación, o sea, ya cuando Ujú. llegamos al Sí, cielo, ¿no? Somos dice la palabra glorificados que completamente, no renovados. sabemos exactamente cómo va a ser, pero lo que sí sabemos es que estos cuerpos no pueden ir al cielo, porque estos cuerpos son contaminados por el pecado. Y dice la palabra que vamos a ser glorificados en una nueva semejanza, en preparación para ir al cielo. Y lo único que sabemos que la Biblia dice que va a ser semejante a lo que era Cristo y cuando era glorificado. Entonces, exactamente no nos dice qué es. No sé si va a ser un cuerpo físico, no creo. Este cuerpo definitivamente no puede ser, porque este cuerpo está enfermo por el pecado, pero vamos a ser un nuevo cuerpo que está libre de contaminación. Sí, sí, toda la panza sin la panza, con el six Se va a pack, parecer a Arnold, que lo ¿no? tengo, el six pack siempre lo tengo, pero tengo escondido detrás de esa panza para que no se me pierda. Sí, claro, sí. Lo está guardando para el cielo. No, pero yo creo que también lo más importante que nos va a cambiar nuestra personalidad, las flaquezas o debilidades de nuestro carácter van a ser transformados Sí, a la imagen de ahí vamos a Cristo estar ya en cuando la seamos perfección, vamos a estar en la perfecta presencia de completos Dios, en Él, vamos a verlo a ¿verdad? Él como es, dice la palabra de Dios. Todo, 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 todo. Sí. Se nos va a quitar lo chismoso.
Sí, y y para hacerlo rápido, ¿qué podría decir para el diario vivir? ¿Qué podríamos, como decir, enfocarnos para tratar de mantener lo que es la salvación? Bueno, no mantener la salvación, bueno, son las palabras teológicas equivocadas, para asegurarnos de que estamos viviendo en el proceso de santificación, que no somos piedras de Sí, tropiezos sí, para el Espíritu Santo en la obra que está el haciendo en ataque de nosotros. Satanás va a ser con Porque desánimo y con duda. Y te va a atacar con desánimo cuando estés cansado. Y cuando estás cansado, por eso cantamos ese canto el domingo, cansado del camino, cediendo de ti. Dice la palabra, el que está cansado, el que está agobiado, acérquese a mí. Entonces, una persona que constantemente está acercándose a Dios está consiguiendo refrigerio para su cansancio y le está protegiendo de los ataques de Satanás. El otro lado es la duda, y la duda ocurre cuando tropezamos. Y ahí es donde tenemos que tener cuidado de siempre recordar que tú eres un hijo de Dios. Es cierto, soy tendencias pecaminosas, pero yo soy hijo de Dios y eso no me lo puede quitar Satanás. Y no permitirle que te mienta y te diga, Dios no te ama. Porque su palabra dile claramente, estoy contigo, nada me separará de tu amor. Lean Romanos 8 al final y ahí está bien claro. No hay nada ni nadie que te puede separar del amor de Dios en Cristo. ya, entonces, como usted dice, yo creo que tenemos que no contemplar ideas de desánimo de Satanás, de que Dios no nos ama o que no nos va bien porque Dios nos está castigando, cosas así. Tenemos que Sí, desechar, ni siquiera contemplar tantito la idea correcto. de Sí, cosas sí, eso así. es, mantenerte Simplemente ni firmemente en su no pasar palabra, en tiempo en oración, eso, pues. acércate a Dios Ajá. siempre y Él te va a llenar de ese poder para poder seguir adelante, te va a fortalecer tu poder. Exacto. Sí, hay Sí, y tantos Él dijo la versículos promesa que el dice, otro que acércate a mí leemos que y yo Dios me le da acercaré a ti. Me acercaré fuerzas a al ti, pues. cansado, que va a volar como águila sobre todo. Y eso lo puedes ver y cuando te acercas a Dios sales como Ujú, cuando cada vez que yo estoy con un problema me acerco a Dios, sientes la carga que se te va. ujú. So, tenemos que tener, en Amén. 2025 tenemos que hacer tiempo para descansar en el Señor, físicamente y espiritualmente. Pasar tiempo con Exacto. Él Así y es. no creer lo que Así es. dice el chamuco. De nada de eso, así. Ok, bueno, pastor, lo importante El del vistazo. programa es qué El nos tiene vistazo. para La próxima el semana domingo que cubrimos la viene. última pieza, que es la espada del Espíritu, que es la que dice, y ahí nos dice, ahí no hay duda, porque dice la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y se das cuenta cuál es la primera pieza, fue la verdad, que también es la palabra de Dios, pero vamos a ver que hay una diferencia entre la primera pieza y en la última pieza. Los dos tienen que ver con la palabra de Dios, pero es diferente las palabras que usa para explicarlo. Y ahí vamos a hablar este domingo de cómo usas la espada del Espíritu diferente a cómo usas el cinturón de la verdad. Bueno, Ya vengan me el quedé domingo y ahí vamos a intrigado hablar. con la diferencia. A ver, es una buena tarea. A ver quién lo puede Voy a tratar de averiguar y lo averiguarlo, tiene, me a dicen ver y le si le damos una atino. estrellita. Ah, pues hay que andarlo en la bolsa para el Un domingo que alguien le chocolatito, aquí diga tengo qué unos es y cuantos después que se me lo lleva. sobraron en la vida. Ahora, bueno, pastor, una vez más, gracias. Como usted dice, lo esperamos aquí. Espero que todo le vaya bien en el vuelo y que Amén, tenga amén. Y tiempo gracias a para todos descansar, que llegaron el para que domingo esté pasado por fresco lo de para la el domingo. votación de la iglesia. Creo que vimos ahí algo, un avivamiento pequeño que es Dios está haciendo grandes cosas y creo que Dios tiene grandes cosas para nuestra iglesia. Así que nos vemos hermanos y hermanas, Dios le bendiga, nos vemos el domingo si Dios lo permite.